Bienvenidos a su clase de Mishneh Torah, Sefer Amadá del Rambam. Estamos ahora con la mitzvah, si no me equivoco, 67. Vamos a ver la mitzvah 67. Ok, con la anterioridad estudiamos la mitzvah 64, la mitzvah 65. Que en este caso era la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. El día de hoy vamos a estudiar en este caso la mitzvah 66 que corresponde. Y la clase anterior también recibimos la clase con respecto a la ofrenda Shelamim, las ofrendas de paz. El día de hoy vamos a estudiar la mitzvah 67 que corresponde a la ofrenda Minja. ¿Alguien tiene un conocimiento sobre esta ofrenda, la ofrenda Minja? 7, la ofrenda Minja. Según este precepto se nos ordena, en este caso, dar una ofrenda Minja, una ofrenda vegetal, que debe ser ofrecida de la manera prescrita como está escrita en la Torah Kedoshá, con respecto a cada una de las diversas clases, en este caso, de Korbanot. Ya hemos estudiado los Korbanot que hemos mencionado con anterioridad. Ahora estamos con el Minja. Ahora, este precepto es citado en sus palabras, como está escrito en la Torah Kedoshá. Las palabras de Kadosh Baruj Hu, escrito en la Torah Kedoshá, como dice, y cuando alguno ofreciese a Hashem la obligación de la ofrenda vegetal, o sea, la ofrenda de Minja, entonces, tal como está escrito en Baikra 2:12, si tu obligación, dice, es una ofrenda vegetal hecha, tal como está escrito en este caso en Baikra 2, versículo 5, si tu obligación es una ofrenda vegetal hecha tal como está escrito en este caso en Baikra 2:7, lo que se entiende en este caso de las palabras, como está escrito, una ofrenda vegetal, o sea, leyes con respecto a esto, que es un huk, una ley que Hashem estableció a los hijos de Israel para dar esta ofrenda. De por sí la ofrenda, si hemos dado cuenta, va aumentando, va de aumento a menor, ¿ok? Va decreciendo. Al principio se le dice a la persona, usted tiene que dar, si era una persona pudiente, tenía mucho dinero, entonces, cuando tenía dinero, podía dar del bacar, o sea, dar un toro, una vaca en este caso, para poder dar su sacrificio. Pero si esta persona era no tan adinerada, entonces daba, en este caso, de un caprino o un ovino. ¿Qué quiere decir esto? De una cabra o, en este caso, podría ser, dígase, podría ser una cabra o un cordero, ¿sí? Si la persona no podía tener estos recursos para poder hacerse de esto, entonces a Kadosh Baruj Hu le dio la oportunidad de tener o presentar, en este caso, una paloma, o sea, un dove. Y esta tenía que ser sacrificada por el Cohen con su uña, porque tenía una uña, y la degollaba. Y no se le quitaba las plumas para que no se viese tan pobre su presentación. Se iba con todo y plumas el animal. Pero en este caso, si esta persona no tenía
podríamos decir, este recurso de poder conseguirse una paloma, entonces presentaba una ofrenda minja, que era de vegetal, que era en este caso harina, ya que esta persona no tenía nada más que dar, más que esto. Y dicen nuestros jajamín con respecto a esto, que para Kadosh Baruj Hu era tan preciada esta ofrenda como la ofrenda de mayor precio, o como la ofrenda de mayor precio, como la ofrenda de menor precio, ¿ya? Porque para Kadosh Baruj Hu no hay diferencia alguna, más que lo único que tenía que estar la persona era que tener, ¿qué cosa? Tener una kavaná, una intención especial para poder traer esta ofrenda a Kadosh Baruj Hu. Y ahí tenía el valor especial. Porque ¿de qué sirve traer una ofrenda a Kadosh Baruj Hu o a Dios mismo si no tenías una buena intención? Solo hacía, ok, lo voy a dar y ya. No, tenías que reconocer a quién se lo estabas dando. Y es más, nuestros jajamín consideran en este caso, y lo dicen de esta manera, que a Kadosh Baruj Hu, cuando veía esta ofrenda del más pobre, era como que este pobre estuviese ofrendando su propia vida, o dando su propia vida. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Pueden abrir micrófonos. ¿Alguien sabe por qué? Porque no tiene mucho y está dando todo lo que puede. Así mismo es, porque está dando lo último que tiene, es más, su pedazo de pan, que sabemos que la harina, ¿qué hacemos con la harina de trigo? Hacemos el pan. Y era su último pedazo, tal vez, de lo que podía traer. Se estaba quitando su alma, su vida misma, para darlo a Hashem. Entonces, ya teniendo estos conocimientos, dice que las disposiciones de este precepto los encontramos con todos sus aspectos que aparecen en este caso en el tratado Menajot, todo lo referente a esta ofrenda mija. Ahora, conclusión. Vamos a tener un poquito, vamos a coger una infografía y quiero para que ustedes puedan apreciar qué hacía el Cohen. Ahora, la Torá nos dice que el Cohen cogía con su mano la harina. La agarraba, ¿de qué manera? La agarraba de esta manera. Metía la mano y cogía con estos 3 dedos. No podía agarrarse así, no podía agarrarse así, tenía con estos 3 dedos. Así, de esta manera. Y vamos a poner la infografía para que ustedes puedan ver. No sé si logran ver aquí. ¿La logran ver? Aquí está. Ok. De este lado, para los demás compañeros que están en WhatsApp. Ok. De esta manera. ¿Lo logran ver bien, bien? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, si no, más adelante voy a tomar foto y los voy a mandar para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Ahora, esta ofrenda era ofrecida en orden siguiente. ¿Cuál es el orden que lo hacía? Se removía un puño, en este caso, tal y como fue apreciado y fue prescrito en este caso y se fue enseñado en la clase, y se ponía en una vasija sagrada, una vasija de las cuales se tenía en especial uso en el Bet Hamikdash. No podía ser cualquier vasija, ¿ya? Y se ponía una vasija sagrada, la cual era llevada al altar, donde se quemaba. Y el residuo de la ofrenda de la cual se había tomado el puñado era ingerido por el Cohen. Ahora bien, ¿qué sucedía, querido estudiante? ¿Qué sucedía cuando, qué sucedía
cuando en este caso el Cohen era pobre y era el que ofrendaba esta misma, o sea, él llevaba esta ofrenda a Hashem. Entonces nos dice que el espíritu con que se traía la ofrenda era un asunto de consideración primordial, ya que cuando el donante de una ofrenda vegetal era el mismo sacerdote, sin embargo, ¿qué pasaba? No podía comerlo, tenía que quemarlo completamente y no lo podía consumir él mismo, ni lo podía consumir otro. Ahora, el espíritu con que se traía esta ofrenda era un asunto de consideración primordial. Esta clase de expresión, como lo menciona la Mishnah nos dice de esta manera: se ha dicho del holocausto de ganado, la ofrenda ígnea de olor grato a Hashem, tal como está escrito en Baikra 1:9. Ahora, nos dice también la Mishnah, el holocausto de aves era una ofrenda ígnea de olor grato a Hashem, tal como está escrito también en Baikra 1:17. Y nos dice también que la ofrenda vegetal, que es la que estamos estudiando, la ofrenda de Minjá, era una ofrenda ígnea de olor grato para Hashem. Para enseñarnos en este caso, nos dice la Mishnah, que tanto el que ofrendaba mucho como que ofrendaba poco, le es considerado igual, de la misma manera. No había diferencia para Kadosh Baruj Hu. En tanto ambos dirigían sus corazones, como mencioné al principio de la clase, su kavaná al dar esta ofrenda a Kadosh Baruj Hu, lo hacían con una intención, con Yireh Shamayim, con temor al cielo, con amor también, va, porque sabían lo que estaban haciendo. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Masejet Menachot 110a. ¿Dudas con lo que hemos estudiado con respecto a la ofrenda de Mijá, estudiantes? ¿Dudas? Abra micrófonos. No se ve aquí, no tengo preguntas en el chat, bro, pero no sé si alguien tendrá preguntas. Alguien, abra micrófonos sin pena, por favor, para resolver preguntas. ¿No hay? Perfecto, ok. Un segundo. Hannah, please, can you talk a little less? Thank you. Espérate, tengo uno. Sí, a ver. Estamos hablando de estas ofrendas, ¿por qué tipos por qué causas este tipo de ofrenda? Como hemos mencionado, esto se presentaba, la ofrenda, en este caso, la ofrenda Mijá, era cuando no tenía tanto recurso la persona. Se llevaba este tipo de recurso. Ya sea, por ejemplo, si iba a ser una ofrenda de olor fragante, uno de Golá, o si era una de Hatat, o si era una de Asham, uno de Shelamim. Entonces, ofrendaban de esta manera. ¿Ya? Es para pedirle perdón a... Podría ser para pedir perdón, para pedir gracias a Hashem, en este caso por favores, en este caso por como Shelamim mencionamos, a Sham por la culpa, Hatat por el pecado cometido, que podría ser este tipo también de minja. ¿Y el nivel de pecado tiene que ver con el nivel de ofrenda? No. Recordemos, cada verá, o sea, la culpa que tenía esa persona, independientemente, tenía que dar determinados tiempos de tipo de ofrenda. ¿Ya? La culpa, ya sabemos, era esto.
por la falta era tanto. Entonces, vamos a poner un ejemplo de ofrenda de Shelamim. Shelamim sabemos que era de paz, o sea, daba solo una simple ofrenda y se comía en un cierto lugar y se podía comer fuera también solamente en Jerusalén. Todas estas cosas son bien importantes que vayamos entendiendo, porque cuando nosotros ofrendamos, Bedrat Hashem, cuando esté el Bet Hamidash, tenemos que tener presente cada uno de estos preceptos cuando nosotros ofrendamos. ¿Dudas? Para brincar a la otra pregunta, a la otra mitzvah. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Ok. Vamos para la otra ofrenda en el tribunal. En este caso, sí. Vamos a estudiar la mitzvah 68. Okay. Qué raro porque tengo este libro aquí. Ok. Mitzvah 68. Ok, ¿cuál es la mitzvah 68? Dice que el Beit Din, en este caso, el tribunal rabínico, ofrende un sacrificio si se equivocó en su fallo, como expone. Sí, el tribunal, y cuando decimos el tribunal, estamos hablando también literalmente a la Asamblea de Israel, se equivocase, o sea, si cometiese un error en dar un veredicto, ellos tenían que hacer una ofrenda, en este caso, por esta culpa que ellos tuvieron. Ahora, vamos a entender la mitzvah 67. Con respecto a esta mitzvah, perdón, 68, la ofrenda del tribunal que ha errado. ¿Qué sucede cuando, en este caso, un tribunal rabínico ha errado? Según este precepto, se nos ordena que el tribunal ofrezca un sacrificio en caso de que ha fallado o dictaminado de forma equivocada. Y esta es la ley. Así ellos mismos tienen que hacer al reconocer y ver el error, inmediatamente corregir ese error a través de qué? Es un sacrificio. Y este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como dice la Torah Kedoshá. Si toda la congregación de Israel cometiera error y el asunto pasara desapercibido a la asamblea, o sea, que no se dio cuenta de esta situación, de este error, y después se dio cuenta de este error, tienen que hacer las enmiendas en este caso, tal como está escrito en el libro de Vaikra 4:13. Ahora, todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah están explicadas explícitamente en el tratado Sebahim, para aquellos que quieran ir e investigar un poquito sobre eso. Ahora, el tribunal al que alude este precepto también incluía, en este caso, al Gran Sanedrín. ¿Quién sabe qué es el Sanedrín en este caso? ¿Tiene un conocimiento del Sanedrín? Estudiantes, ¿quieren abrir su micrófono, por favor? ¿Qué es el Sanedrín? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, el Sanedrín, David Esiahu, abre el micrófono. El Sanedrín no era el consejo rabínico compuesto o algo de eso, era como Así mismo es, pero te faltó uno más. Eran 71. En este caso, el tribunal, el Sanedrín constaba de 71 miembros que ocupaban la sala de las piedras en el monte del templo. Ellos se llegaban, o sea, era como decir la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? No sé cómo se regirá en este caso el organismo legislativo en sus lugares de sus países, pero creo que casi todos tenemos la misma ordenanza legal o en este caso con respecto a los tribunales
que hay tribunales de menor rango y van subiendo hasta llegar a la sala, en este caso la sala de apelaciones, y luego pasa al Tribunal Supremo para poder dictaminar ya el fallo final. Entonces, así era como ellos trabajaban, en este caso. Que consta en este caso de 71 miembros. O sea, tal sacrificio era ofrecido solo cuando el error en cuestión afectaba, en este caso, a cierta aplicación o procedimiento de la ley. O sea, dígase de este modo. Por lo tanto, la Mishnah explica, si el tribunal instruye anulando o desarraigando un principio de la ley, en este caso, en su totalidad, si dice, no hay nada en la ley concerniente a la idolatría, ellos, en este caso, los miembros del tribunal, no son culpables. Pero si dicen, la ley trata sobre la idolatría, pero si un hombre solo le hace reverencia a un ídolo, está exento. En este caso, serían considerados culpables de contemplar este hecho. Ahora, ¿dónde aprendimos esto? En Arayot. Bien. O sea que en este caso no era porque si tú tenías un estatus elevado, recuérdense, queridos amigos, los rabinos pueden saber la ley, pueden aprenderla, pueden explicarla, pero somos seres humanos y podemos cometer errores. Y también como seres humanos podemos enmendar estos errores. Por ende, tenemos como personas explicarlas y saberla muy bien la ley, la halajá, cómo debe ser. Pero si cometimos el error, enmendar. Por eso no podemos ser tan duros y severos también cuando una persona se equivoca. Como dice aquí, lo decían nuestros jajamín, no podemos ser nosotros mahmir, en este caso, con los demás personas. Sé mahmir, o sea, estricto contigo mismo. Y sé flexible con las demás personas. O sea, nosotros cuando juzguemos, seamos en este caso como Akadosh Baruj Hu también. Porque ya que uno de sus atributos de Akadosh Baruj Hu es ser misericordioso. Es más, el Pirkei Avot nos dice de esa manera, que él, hay que ser como él, hay que ser como una persona misericordiosa a la hora que nosotros también demos un juzgamiento. Por eso, queridos amigos, cuando nosotros estemos en este tipo de situaciones, seamos pasibles, seamos un poquito amorosos con nuestros propios rabinos. No todo es que sea una persona que te le haga saber todo. Es más, el rabino puede y tenderse a equivocar, ¿ok? Así como mi persona, no soy completamente un gran jajam, porque no lo soy, pero estoy estudiando, estoy haciendo todo lo mayor posible para poder ayudar a las personas y en este caso estudiar la Torah en las capacidades y en los tiempos que yo puedo enseñar. Así que, ¿dudas con respecto a esta mitzvah, queridos estudiantes? ¿No? ¿Amigos? No, querido. ¿No? Ok. ¿Pasamos a la otra mitzvah? ¿Sí? Ok. Ok, son 3 mitzvot que vamos a ver el día de hoy. La mitzvah 69. En este caso es una mitzvah positiva. Ofrenda de un pecador sin premeditación. O sea que, sin premeditación, hatat. Hatat. Según este precepto, dice que el individuo ofrende un sacrificio hatat por la falta. Aquí va la respuesta para ti, Cindy. Si
transgredió involuntariamente un precepto negativo que tiene la pena de caret, o sea, ya sabemos que todo el pecado, hay ciertos pecados, en este caso, que dan pena de caret. ¿Qué es pena de caret? Queridos estudiantes, ya hemos estudiado esto. ¿Qué es caret? Pena de muerte. Pena de muerte, pero vamos más allá de la pena de muerte. Ah, no, no me acuerdo ahorita en este momento. David decía algo. No es la que, aparte de la pena de muerte, es aquella que no existe una ofrenda que se pueda brindar para expiar tus pecados, sino que la única forma de expiarlo es a través de tu propia muerte. Eso mismo es, pero vamos a ir, en este caso vamos a ampliarlo un poquito. Que cuando una persona le dictan del cielo que pene caret, o sea que no va a poder vivir por mucho tiempo en este mundo, o puede tener en este caso un dictamen de no tener hijos, o la otra es que no tenga un Gilgul, ya no puede reencarnar. Esto es caret. Entonces, aparte de lo que ya explicó David Siao. Entonces, pues decimos que, sí, díganme. Una pregunta, ¿qué le pasa a la alma cuando no pueden reencarnar? Ok. Ah, cuando un alma no pueda reencarnar, eso ya se acabó como dice, sus oportunidades. Según la Kabbalah menciona que son 3 oportunidades máximas que se nos dan. Recordemos de que nosotros somos almas que estamos repitiendo y estamos viniendo constantemente a este mundo a corregir algo. No sé qué sea, no sé cuál va a ser tu misión en este mundo, pero tienes que corregirlo. Y dependiendo de todos los misbot y toda la forma que tú te conduciste en esta vida, se te sopesa. Y esto es lo que se dice que te va a dar una oportunidad para ser un Gilgul. O sea, si hiciste cosas de bien, hiciste Torah, Asin Tovim, diste Tzedakah, todas estas cosas te dan forma de vida. Pero si no hiciste ninguna de estas, entonces es algo muy, muy difícil. Y puede ser, como nos lo dice en este caso Larisa, te puedan dar una chance. ¿Qué chance es esta? Que puedas reencarnar en algo inanimado, dependiendo, ponemos el ejemplo, de una persona que hacía la shonjara. Entonces esta persona se hacía la shonjara y hablaba mal de otros, o le gustaba imponer riña con unos con los otros y todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Inmediatamente su Gilgul, según el Arizal, en nombre de, en este caso, Rabbi Haim Vital menciona en nombre del Arizal, que esta alma reencarnaría en algo inanimado. En algo inanimado como qué? Como una piedra. Una piedra. ¿Sí? Entonces, como una piedra. ¿Y qué sucede con las piedras? Están en el camino, las patean, las rodan, están llenas polvorientas y no están inmutadas. O sea, tienen, dentro de sí, tienen un cierto punto de energía, pero al final no pueden decir nada hasta que se desmoronan y vuelve a pasar hasta que sueltan los nutrientes. Y este nutriente que tenía tal vez esta roca es absorbida. Vamos a hablar ahora que tal vez esta persona, otra persona, reencarnó en qué? En algo vegetal. Entonces, este vegetal absorbe, en este caso, el mineral, que era la chispa de la persona que habló la shonjara. Y entonces ya hay 2 chispas en este caso. Voy a poner aquí para los estudiantes de este lado. Ya hay 2 chispas en este caso que se unen. Entonces viene un animal. Vamos a hablar que este animal, vamos a dependiendo de qué animal sea, vamos a poner en este caso un animal kosher. Esta persona se le dio la oportunidad
y reencarnó en este animal kosher. Y este animal comió de este pasto y crece. Entonces está creciendo y se une con estas chispas o esta energía de estas almas. Cuando el shohet hace la shejitá a este animal y llega y se distribuye esta carne a las mesas donde ustedes van a comer, entonces usted hace la verajá, inmediatamente usted libera todas estas almas, entonces usted las come, entonces las libera. Así nos lo menciona en este caso el Arista. Entonces, si la persona no se le dio todas estas oportunidades, o sea, de poder reencarnar en todos estos procesos, es porque la persona era completamente un rasha y no tenía ya motivos por acá estar en este mundo. Hashbe Shalom lo aleinu, que nosotros podamos tener, podamos hacer mitzvot y podamos ser personas de bien para poder corregir todas aquellas cosas que nosotros necesitamos corregir en este mundo y poder hacer las cosas bien. ¿Más dudas con lo que mencioné? Cindy, ¿le contesté? No, gracias, todo bien, me encantó la respuesta. Ok, perfecto. Ahora, entonces, volviendo al tema, si la persona en este caso, se le dio la pena de caret, estamos hablando, ¿cierto? En este caso, mil disculpas, los niños están jugando, hay mucho ruido, mil disculpas. Bien, entonces, según este precepto se nos ordena que cuando un individuo peca sin premeditación, es decir, sin querer, debe, no obstante, ofrender una ofrenda por el pecado. He citado en sus palabras de Akadosh Baruj Hu, como menciona él, en este caso, si alguno del pueblo peca inadvertidamente, o sea, inadvertidamente, ¿qué entienden por inadvertidamente? ¿Qué es inadvertida? ¿Alguien puede dar una respuesta? Diccionario, alguien que sepa la palabra inadvertidamente. Vamos, estudiantes, participen, no tengan miedo. Eso que se esté grabando la clase, no tengan miedo, vamos. Yala. Sin que nadie se dé cuenta o que sin se quede en cuenta que cometió esa transgresión. Exacto, muy bien, inadvertidamente. Entonces, tal como está escrito en el libro de Baikra 4:27, esta ofrenda es una ofrenda conocida como hatat. Esto es una ofrenda por el pecado, por la cual debe ser un animal. Ahora, con esta cuestión, la pena de caret es un castigo del cielo, como morir antes de tiempo, sufrir una muerte sufrir la muerte de un hijo o sufrir, en este caso, el cercenamiento del alma. O sea, completamente sacar el alma de este mundo, ya no más, ya no vuelve más. Pero en este caso, ¿qué nos dice Kadosh Baruj Hu? Nos da una solución para poder solventar este pecado que tú hiciste. ¿Y qué hace? Nos trae la oferta que tenemos que traer un animal. Ahora bien, a diferencia de una ofrenda de mayor o menor valor, en cuyo caso la ofrenda varía de acuerdo con la posibilidad económica del transgresor, como hemos mencionado anteriormente. Aquel cuyas posibilidades no le permitían ofrender un animal tal como está prescrito, no es requerido ofrendar ninguna ofrenda por el pecado. Pero ¿qué sucede, queridos estudiantes? Esta persona que cometió el pecado tenía que llevar, recordemos que no era que se lo tenían que llevar a él, no, él mismo tenía que llevar este animal ¿a dónde? Al Bet Hamidash para que hiciesen el sacrificio. Ver al animal que por culpa tuya lo están sacrificando.
para hacer, en este caso, conciencia entre tu cabeza que en vez del animal deberías de ser tú. ¿Ya? Entonces, esto es muy fuerte, honestamente. Entonces, ya sabemos que este animal que es kasher posiblemente sea una neshama, que tenía que reencarnar de esa manera. Y tenía que ser liberada. Y era la única forma que para después volver a reencarnar ya como un ser humano. Pero no un ser humano, en ese caso, y vamos a hablar del punto de vista de una persona, en este caso, como, bueno, vamos a poner, van a ganar en este caso como de las naciones, pero no como Israel, ¿ya? Para poder ser Israel otra vez, tienes que ganarse y volver en este caso, a volver. Y cuando él escuche su alma cosas de Torah, se va a inquietar y va a venir y va a querer estudiar Torah, pero le va a ser muy difícil querer hacer, en este caso, los procedimientos. Ya sabemos, algunos han pasado los procedimientos de conversión y es algo difícil. No es fácil. Entonces, este animal era sacrificado. Ahora bien, que cualquier pecado en este caso, que al ser cometido, incurren en la penalidad de una ofrenda por el mismo. Sabemos que comete un error, tiene que hacer una ofrenda por ese mismo pecado. Son aquellos que se castigan con la pena de extinción cuando se comete premeditadamente. O sea que la persona dijo, bueno, voy a robar, nadie me ve, bueno, le voy a robar a mi jefe, voy a jalar algo y me lo voy a llevar, un lapicero, un bolígrafo. O, en este caso, dijo, ok, voy a robar tiempo a mi jefe. O, vamos a decir en este caso, o bueno, ya que no está mi jefe, voy a llevarme material. O sea, esto es premeditadamente, que lo pensó. Ahora, con tal de que el pecado comprenda violación de un precepto negativo. Por lo tanto, en este caso, la ofrenda pascual y la circuncisión, siendo estas preceptos positivos e implicando extinción, si fueran violados permanentemente o premeditadamente también, no conlleva una ofrenda por el pecado si se viola sin premeditación. Y vamos a hablar, recordemos que hablamos sobre la ofrenda para Pesaj, si esta persona no hacía sus procedimientos correspondientes, entonces lo estaba haciendo premeditadamente. O sea, si no sacaba el hametz, entonces lo hacía premeditadamente, a sabiendas que tenía que sacar en este caso el hametz, y no lo hizo. Entonces, ¿qué dice Akadosh Baruj Hu? Que no se encuentre entre tus casas nada de hametz, no hay ni en tu posición. Pero a esta persona no le importó, entonces ¿qué dice Akadosh Baruj Hu? Bueno, en este caso, pene karet. ¿Sí lo dice la Torah Kedoshá, sí o no? Estudiantes, me tienen asustados, están muy callados hoy y siempre han estado participando. Vamos. Entonces, así no lo dice la Torah. Ahora, y de que hubiera un acto relacionado con este, ¿a qué se refiere esto? Por lo tanto, blasfema el nombre a Kadosh Baruj Hu, comprometiendo una mera ilusión y no relacionada a actos alguno. Conlleva extinción de ser cometida premeditadamente, como conlleva ofrenda fija por el pecado si es cometida sin premeditación. O sea,
cuando la persona está consciente y hace, o sea, no le importa que vayan las consecuencias y él lo hace por su propio deseo. Entonces hay consecuencias. Como se ha explicado en este caso, y está explicado en el tratado Keritut 2a. Ahora, las leyes de este precepto aparecen explicadas en los tratados también de Porayot, Keritut, y en varios lugares de los tratados de Shabbat y Shavuot y Sebahim. Vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. La Mishneh Torah, y en este caso, Maimónides, Rabbi Moshe Maimón, nos dice y nos enumera 43 pecados, los cuales de ser cometidos sin premeditación requieren que se presenten una ofrenda fija por el pecado. Y esto lo aprendemos, lo que está escrito en Mishneh Torah, Korbanot, que lo vamos a ver más adelante. Ilhot Shegagot 1:4. Ahora, debe notarse, querido estudiante, que el arrepentimiento era el requisito primordial para la expiación. Porque si no había, o sea, podías presentar el corbán, pero si no había arrepentimiento sincero, no había un arrepentimiento sincero, entonces no había un perdón sincero. No había un perdón. Y sin él, la ofrenda prescrita, o sea, esta ofrenda de Hatat Hashem, carecía completamente de su valor. No había valor alguno. Y debía traerse uno nuevo. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Mishneh Torah con respecto a Korbanot, Ilhot, Shegagot, 3:10. Ahora bien, el arrepentimiento era también el requisito, en este caso, Teshuvah. ¿Quién se recuerda que estudiamos la palabra Teshuvah? ¿Quién se recuerda la palabra Teshuvah? Teshuvah, vamos. Es regresarse a servir a Hashem. Volver a Hashem, arrepentirse de nuestros averot, volverse a él, prácticamente como nos lo hacían los Nevi'im, volver a Kadosh Baruj Hu. Es un buen mes para eso, ¿verdad? Todos los días es bueno para hacer Teshuvah. Todos los días, excepto en las festividades. Las festividades estamos de fiesta, estamos con alegría. Pero por eso es que nosotros en los rezos tenemos una sección donde nosotros hacemos confesión de pecados también. ¿Y qué festividad también nosotros confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Hashem? ¿En qué festividad? Yom Kippur. Yom Kippur. Eso es bien importante. Por eso dice, y todo Israel tendrá parte en el mundo venidero. ¿Por qué? En el Olam Haba. Porque nosotros estamos en un constante examen todos los días. Es más, hasta nos dice nuestro Jajamim que aquellos que se acuestan y cuentan, no es que estén contando, sino que se ponen a reflexionar y se ponen a pensar, ¿qué hice bueno el día de hoy? ¿Qué hice de bien hoy? ¿Qué hice de mal hoy? Y esto malo, entonces, por favor, Kadosh Baruj Hu, quítame esta mala inclinación, ayúdame a perder esta mala inclinación y perdona todas estas saberot que yo cometí y hazme ser mejor. Esto se le llaman los contadores. Todas las noches, todos los días, nosotros debemos estar en constante introspección para estar en un estatus de santidad,
Rabbi Haim Luzzatto habla en eso en el libro de La senda de los justos. Rabbi Haim Luzzatto habla, yo recomiendo mucho ese libro para aquellos que quieren. Soy mucho de estudiar Hasidut, lo digo honestamente, me encanta el Hasidut. Aunque mi tradición es sefardí, me encanta el Hasidut. Y me encanta también mucho el Musar. Y eso ayuda a que tus mitot sean refinados y que podamos ser mejores cada día. Por ende, si nosotros traemos esta ofrenda, si hacemos nuestros rezos, es más, recuérdense que los rezos, como mencionamos en clase, son cada uno de las ofrendas que se ofrendaban en la mañana, el de la tarde. ¿Sí? Los rezos, si nosotros los hacemos con pereza, sin interés, no tienen fuerza alguna. Por eso cuando rece con fervoridad, con felicidad, que esté en ese momento, a veces uno está, ay, qué pereza, ponerme tefil, ponerme talí, ponerme teblín. No, quítate pereza. Es importante para ti, es para tu propia corrección. Hazlo para ti mismo. Y el arrepentimiento, en este caso, era también el requisito esencial para la expiación del pueblo de Israel en el día de expiación. ¿Qué es este día de la expiación? Yom Kippur. Queridos estudiantes, sé que es difícil. ¿Quién dijo que vivir bajo el judaísmo era fácil? No, no hay ninguna cosa de fácil aquí. Vivir el judaísmo es constante abodá a Hashem, servicio a Kadosh Baruj Hu. Constante. No hay más que Él. No hay más que Él. Acérquense a su sinagoga, vuélvase a Hashem, haga sus tefilot y le va a hacer mejor la vida. ¿Para qué te complicas la existencia? Y yo les digo, les soy honesto, estar fuera de Hashem no hay nada bueno. Las ofrendas que nosotros damos constantemente hoy que no tenemos en Bet Midrash son nuestros tefilot, son nuestros rezos, son los que nos expían constantemente ante Kadosh Baruj Hu. Así que, ¿dudas, preguntas, queridos estudiantes, con lo que hemos estudiado? Vamos, no sean tímidos. Una pregunta. En el Zoom no me funcionaba, no sé, pero bueno. Una preguntita, aparte de hacer las tefilot todas las veces que tenemos que hacer, ¿podemos contar como una ofrenda por medio de los Teilim? Salmos. Sí, salmos son muy buenos, son muy buenos, pero recuérdense que Kadosh Baruj Hu ya se establecieron, en este caso, las ofrendas que se tenían que dar constantemente, diariamente. Creo que se fue la conexión. Pero esto es importante, queridos estudiantes, que los tejilim te ayudan también, pero los rezos hay que hacerlos en su tiempo prescrito. Si no fue en su tiempo prescrito, pues bueno, ya he mencionado, no pudiste hacer rezo en la mañana porque te levantas temprano y aún no es momento para poderse poner tefilín. Bueno, tómate un momento en tu lugar de trabajo, a la hora de lunch, o qué sé yo. Lleva tu par de tefilín, ponte los tefilín, reza, o cuando vas en camino, vas en un bus, o vas en un tren, o estás en un aeropuerto, fácil. Estaciónate un par de minutos, ponte tefilín, haz tu shema, cumple con lo que te corresponde hacer. Así que estas son de las cosas que debemos de tener muy en cuenta. Más preguntas, vamos, tenemos tiempo.
¿Más preguntas? Tenemos 5 minutos todavía para preguntas. ¿No hay más preguntas? Jacob, No, Rab, todo claro. Eso es. ok, perfecto. Cindy, Bueno, no una pregunta, solo un pensamiento sobre Hashem y como que, no sé explicarlo bien en español, pero como Hashem todo lo rige, hasta las transgresiones de nosotros, como los fallos de nosotros también, ¿verdad? todas las cosas que pasan en nuestra vida, como está dicho, Gam Suletova, todo es para bien. Toda cosa es para darnos cuenta que aún somos débiles y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos ayudamos a nosotros mismos? ¿A través de qué? Del estudio de la Torah, de estar acompañado con personas que sí cumplan Torah, de estar en este caso haciendo nuestros tefilot, haciendo en este caso cosas de bondad a las personas. Todas estas cosas nos ayudan a tener esa conexión con Hashem. Y cuando nos hace conexión con Hashem, entonces no tenemos tiempo para el pecado. Des en cuenta. Yo tuve en el ejército un oficial de alto rango y nos decía a todos, mente desocupada es pista de aterrizaje para malos pensamientos. Si tenemos nuestra mente ocupada y haciendo las cosas que tenemos que hacer, no vamos a tener en este caso ningún problema. Y vamos a estar siempre felices. Y recuérdense, una de las clases que yo mencioné con respecto a la Teshuvah, a veces nuestra propia mente nos engaña. Porque dice, nos estamos autodestruyendo. Mira, es que tú hiciste esto, tú haces aquello, tú haces aquí. Y tú al final te estás dañando. El primer paso que debes de hacer es perdonarte a ti mismo. Primer paso, perdónate a ti mismo, empieza a trabajar en ti mismo y empieza a servir a Hashem. Y ya después, ya puedes ayudar a más personas, que esto es lo más importante. Cuando el Rabino Shalom Arush habla mucho de esto también en su libro En el Jardín de la Fe. Es bien importante. A mí me gusta mucho mencionar a muchos rabinos y esto ayuda a muchas personas, créanme. Leer te ayuda mucho. En este caso, Sulamit estaba mencionando leer los salmos. ¡Wow! ¡Qué lindo es leer los salmos! Después del rezo, leer salmos. Tu salmo, el salmo que corresponde del día, el salmo después el que corresponde al año de la edad que tú tienes. Esto te da fuerza, te da coraje. Así que los motivo, queridos estudiantes, a que hagamos nuestros rezos, ya que estamos hablando de los korbanot. Esto ayuda a expiar mucho nuestros averot. ¿Ok? Con esto concluimos la clase. Se despide de ustedes su amigo Yohanan Levi. Shalom, Kol Tuv.